Angola, un país llenísimo de contrastes. Por un lado, es uno de los gigantes del petróleo en África, con una riqueza natural que es, bueno, inmensa. Pero por otro lado, esa riqueza convive con un conflicto que parece olvidado y con unos desafíos políticos enormes. Vamos a meternos de lleno a explorar esta paradoja tan compleja. Y aquí está la gran pregunta, la que lo define todo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una nación con tantísimos recursos naturales se enfrente a problemas pero tan graves en temas de libertad y de seguridad? Es que no cuadra. Pues bien, esa es la pregunta que va a guiar todo este análisis. A ver si le encontramos el sentido. Vale, para empezar a desenredar esta madeja hay que fijarse en dos cosas clave. Primero, su estructura política, que ha estado dominada por un único partido, durante décadas. Y segundo, su economía, que depende casi por completo de sus recursos naturales. Estas son las dos piezas del puzzle. A ver, hablemos del poder. Durante casi medio siglo el MPLA ha estado al mando. 50 años, se dice pronto. Pero ojo, porque parece que las cosas están cambiando. El principal partido de la oposición, UNITA, consiguió su mejor resultado de la historia en las últimas elecciones. Y no solo eso, es que llegaron a ganar en la capital, en Luanda. Esto nos dice que algo gordo se está moviendo en la sociedad angoleña. Y si nos vamos a la economía, el motor que mueve el país, queda clarísimo con solo mirar estos datos. Es que es una locura. Más del 98% de todo lo que venden fuera viene de combustibles y minerales. ¿Qué significa esto? Pues que el país depende de una forma brutal de los recursos naturales. Y claro, eso lo hace súper vulnerable. Si el precio del petróleo sube, genial, pero si baja, el golpe es tremendo. Claro, con toda esa riqueza uno pensaría que la prosperidad llega a todo el mundo, ¿no? Pues no. Para nada. De hecho, Angola está en el puesto 177 de 190 en el famoso ranking del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios. Es decir, es un lugar complicadísimo para montar una empresa. Y a pesar de que se han hecho promesas, la corrupción sigue siendo un freno gigantesco para el desarrollo. Y ahora vamos al epicentro de todo esto, porque gran parte de esa riqueza, de ese petróleo, viene de un sitio muy concreto, Cabinda. Este pequeño enclave es la definición perfecta de la paradoja angoleña. Es la fuente de la mayor parte de su dinero y al mismo tiempo el escenario de un conflicto que lleva décadas activo. Es que su geografía es única. Y esto es fundamental para entender lo que pasa. Cabinda no está pegada al resto de Angola. Hay un trozo de la República Democrática del Congo en medio. Esta separación física ha hecho que allí se sientan diferentes, que tengan una identidad propia. Y de ahí ha nacido un movimiento independentista que lleva activo, décadas. El grupo más conocido que lucha por la independencia es el FLECFAC. Llevan en ello desde que el país se independizó. ¿Y qué hacen? Pues una especie de guerra de guerrillas contra el ejército de Angola. No es una guerra a gran escala, se le llama de baja intensidad, con ataques de vez en cuando, pero que son constantes. El conflicto nunca se ha ido del todo. Y que nadie piense que esto es algo abstracto o lejano. Para nada. Esto tiene un coste humano real y constante. Para que nos hagamos una idea, solo en el año 2023 murieron 71 civiles en incidentes de seguridad por todo el país. Y la cosa no paró ahí. En 2024 la violencia siguió con otras 58 víctimas. ¿Y dónde? Pues sobre todo en los dos puntos calientes del país. Por un lado, la región de Cabinda y por otro, la capital, Luanda, que como hemos visto es donde se está cociendo todo el cambio político. Y fíjense, la tendencia no parece que vaya a parar. Los datos más recientes nos dicen que la situación de seguridad sigue siendo muy delicada. Pero el problema va más allá. La violencia en Cabinda no es solo cosa de soldados contra separatistas, no. En realidad forma parte de un patrón de comportamiento mucho más amplio y bastante preocupante por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en todo el país. Y aquí está la clave del asunto, y no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. El problema central es la falta de rendición de cuentas. Dicho de otra forma, cuando los agentes que se pasan de la raya con la fuerza no son juzgados, pues se crea un clima de impunidad. Y claro, si no hay consecuencias, los abusos se repiten. Así que al final, lo más importante es ver esta distancia enorme que hay entre lo que dice la ley y lo que pasa de verdad en la calle. Sobre el papel, en la Constitución, existe el derecho a manifestarse pacíficamente. Pero en la realidad, cuando la gente intenta ejercer ese derecho, la respuesta suele ser la represión. Y este patrón de impunidad, esta sensación de que aquí no pasa nada, no afecta solo a las protestas, que se extiende a muchísimos otros aspectos de la vida en Angola. Los problemas con los derechos y las libertades son algo sistémico, afectan a todo el sistema. Con todo este panorama, no es de extrañar que los observadores internacionales le pongan al país la etiqueta de no libre.
Y esta calificación no es una tontería, refleja problemas muy profundos, tanto en los derechos políticos, como poder votar en unas elecciones limpias, como en las libertades civiles básicas del día a día. Es que los desafíos son enormes y están por todas partes. Hablamos de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, sí, pero también de trabajo infantil en las minas, de altas tasas de violencia de género, de trata de personas. Todo esto, sumado, crea un entorno de vida realmente duro para muchísima gente. Y con todo esto sobre la mesa, ¿dónde deja Angola hoy? Pues literalmente en una encrucijada. El país está en un punto clave, con un futuro muy incierto, que se está decidiendo entre fuerzas que tiran en direcciones completamente opuestas. Este es el gran dilema, el nudo gordiano de Angola. Por un lado, tienes unas estructuras políticas y económicas muy, muy antiguas y arraigadas. Pero por otro tienes una oposición cada vez más fuerte y sobre todo una población joven que pide cambios a gritos. Así que tienes tensiones dentro, presiones económicas de fuera y en medio de todo, una oportunidad real de que las cosas cambien. Y aquí nos quedamos con la pregunta del millón para el futuro de Angola. ¿Será capaz el país de coger esta ola de cambio para construir un futuro más equitativo? ¿O van a pesar más las viejas costumbres y los patrones del pasado? El camino que elija en los próximos años, sin duda, va a definir su historia. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.